Muy bien, hermanos, como dijo Edward, vamos a entrar en esta parte de la meditación de las Escrituras. Así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a las iglesias en Galacia, que era una provincia del Asia Menor. Gálatas 5, tenemos hoy nuestra disertación, nuestro sermón sobre este pasaje. Bien, hermanos, quisiera hacer una pregunta. ¿Usted es libre? ¿Usted es libre? ¿Qué piensan? ¿Usted es libre? Bueno, para ser libre se necesita ser justificado. Si uno no ha sido justificado, no es libre. ¿Y qué significa la palabra justificar? ¿Qué significa esa palabra? En su significado elemental significa comprobar que alguien es inocente de los cargos con que se le acusa. Digamos que hay una persona que la acusan de haber matado y es culpable. La única manera de justificarlo es comprobar que es inocente. Entonces esa persona, después de que se comprueba que es inocente, decimos que está justificada. Resulta que la Biblia dice que siendo usted un pecador, solo Dios puede declararlo inocente, solo Dios puede justificarlo. Y esto es una cosa increíble, una cosa maravillosa. Porque pensando, por ejemplo, en este mensaje, yo no sé qué será el asunto, pero cuando uno ya pasa como de los 65 años, hermano, le da por recordar todas las cosas. Yo no sé, a veces yo le digo al Señor que por favor no me traiga recuerdos que no quisiera yo tenerlos, pero qué difícil es. Pero, es decir, me acuerdo de unas cosas, hermano, de unos errores y unos pecados que uno cometió y que lo agobian, le duele el corazón a uno, le duele la conciencia, ¿no? Pero entonces me acordé que yo soy justificado, que aunque hice malo, Dios me ha perdonado, Dios me ha declarado inocente. Bueno, ¿y eso no es impunidad? No, no es. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo justicia en Cristo. Jesús cargó el castigo por nuestros pecados en la cruz. Pagó el castigo de esos pecados que uno cometió. Y si yo tengo fe en el Señor, la Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces Dios justifica solamente a los que creen en Cristo. Eso debe ser muy terrible, hermano, andar uno en la vida lleno de cargos de conciencia, de culpabilidades, de tantas cosas que uno ha cometido y que pudiera no haber cometido, y un vacío en el alma y un dolor, y no tener a quién acudir. Nosotros tenemos a quien acudir, a nuestro Señor, que derramó su sangre en la cruz y por su sangre Dios me declara inocente. Dios me ha justificado. Y de eso es que trata aquí Gálatas capítulo 5:1. Vamos a mirarlo, vamos a ir mirando algunos versículos para con la ayuda del Señor podamos entenderlos. Gálatas 5:1 dice lo siguiente, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
¿Cuál libertad? Porque dice aquí, la palabra le dice a usted y me dice a mí, esté firme en la libertad. ¿Cuál libertad? Resulta, hermanos, que la ley de Dios, más específicamente los 10 mandamientos y todos sus anexos, y en el caso de los judíos, más grave porque era toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento. La ley es como la famosa espada de Damocles. La leyenda esa, ¿no? La leyenda es que había un rey que sobre él pendía una espada que estaba colgada de un pelo de caballo y a cualquier momento se podía reventar y caerle en la cabeza y matarlo. La ley se parece a la espada de Damocles porque nos amenaza con la muerte y cada vez que pecamos nos condena. Pero a eso vino el Hijo de Dios, a librarnos de la condenación de la ley, para que tengamos libertad y paz, paz de conciencia, a librarnos de la condenación y de la muerte. Por consiguiente, hermanos, ningún rito, ninguna costumbre religiosa, ninguna observancia de la ley podrá justificarnos ante Dios. Ese era el problema de los judíos, ¿no? Que pensaban que haciendo holocaustos, matando animales, haciendo sacrificios, haciendo muchas cosas, ellos se podían salvar, podían ser justificados delante de Dios. Y finalmente se hacían circuncidar para ser como herederos de las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo les dice a ellos que todo eso no sirve para nada. Que ahora, hoy en día, hay que tener fe en el Señor Jesucristo. Los ritos y las ceremonias religiosas no sirven. Por tal razón, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Es Dios el que nos justifica y nos declara inocentes. Lo único que me pide es que tenga fe. Sin embargo, hay una tendencia en nosotros los seres humanos a justificarnos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún error y la gente nos acusa, siempre el primer impulso es, no, ¿cuándo? ¿Cómo? No, yo no. Es una equivocación. Pensamos que somos muy buenos y nos gusta creer que de pronto hay otra manera de arreglar nuestras cuentas con Dios, aparte de la justicia de Cristo. Uno observa esto en las prácticas católicas, y lo digo porque es que yo hasta los 22 años era católico, y lo digo con respeto, pero uno observa eso en las prácticas católicas. La gente cree que se va a salvar subiendo de rodillas a Monserrate, como vi en las Semanas Santas, o la gente piensa que se va a salvar adorando un cuadro de la Virgen, o por la aplicación de los sacramentos. Algunos creen que van a expiar sus culpas yendo a misa todos los días. Pero todo eso es salvación por las obras humanas, por las obras religiosas. Y nosotros, dice la Biblia, que somos salvos es por la fe en el Señor Jesucristo. No porque uno asista a ceremonias religiosas. Porque si eso fuera así, entonces Cristo no es necesario. Si yo me salvara por ir a misa o por ir a cultos o por ponerle veladoras a unos cuadros, pues entonces por eso me salvo. Cristo no se necesita. No es necesario en ese caso. Pero la palabra deja claro que nosotros no somos salvos por nuestras obras.
Y vamos a mirar rápidamente unas hojas adelante a Efesios 2.8. Efesios 2.8. Efesios 2.8. Mire, hermano, como decía alguien, apúntelo por ahí. Apunta ese versículo por ahí. Mire lo que dice Efesios 2.8, dice, Efesios 2.8, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Ya todos lo sabemos, la mayoría. Es que Dios me declara inocente sin yo merecerlo. Eso es gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Y esto no de vosotros, o sea, no es algo que yo puedo fabricar, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Bien. Entonces, si nosotros decimos que somos salvos por cualquier otra cosa o por nuestras obras religiosas, entonces Cristo no hace falta. Y la verdad es que nosotros no podemos ser eso, ni podemos obedecer a Dios perfectamente. Y sigue diciendo entonces la escritura aquí, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer uno otra vez. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo le dice algo a los judíos de su tiempo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque el que piense justificarse por otras cosas está perdido. Tiene que ser por la fe en el Señor, quien murió en la cruz por nosotros. Y entonces sigue diciendo aquí el apóstol Pablo que la fe en Cristo nos da esperanza, versículo 5. Ahora sí, dice Pablo, pues nosotros por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Él viene a vivir con nosotros en nuestro corazón. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a creer. Y no tenemos otra esperanza de salvación que la fe en el Señor Jesús. Y es una fe basada en la promesa de Dios. Dios ha dicho aquí en su palabra que soy salvo, que Él me ha justificado, que Cristo es mi Salvador, que Él pagó en la cruz el castigo que yo merecía. Creo en eso y me aseguro en esa promesa. Y algo más, Pablo dice que la fe en Cristo nos lleva al amor de Dios. Versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Esto se lo está diciendo a los judíos que tenían esa práctica y ese rito. Les dice, mire, eso no les sirve a ustedes. Lo que vale es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Hablemos del amor. ¿Qué gran amor ha tenido Dios con nosotros? Envió a su Hijo a salvarlo a usted sin que usted lo merezca. Usted y yo merecemos la condenación, pero Dios en su amor envió a su Hijo, su único Hijo, a este mundo a salvarlo a usted. Ahora que hemos conocido la gracia de Dios, hemos conocido también su inmenso amor. Porque ¿cómo fue que Dios se fijó en mí? Siendo yo uno entre millones aquí, pecador. Y Dios tuvo misericordia y me salvó por su amor, como lo hace con usted. Es por eso que en Romanos capítulo 5:5, vamos a mirar
Ya volvemos a Gálatas, pero en Romanos capítulo 5:5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza. Tengo una esperanza que el Señor me ha dado y no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está claro? Como sabemos que sin merecer nada Dios nos ha dado todo, entonces ahora podemos amar a Dios y también relacionarnos mejor con los demás. Porque a veces antes de conocer a Cristo, nosotros por naturaleza somos egoístas, rencorosos, odiamos, matamos, hacemos todo. Pero después que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y Dios ha transformado mi corazón, uno ya piensa diferente y siente diferente y puede relacionarse mejor con la gente. Por eso en Romanos 12, versículo 17 dice algo. Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, 17 dice lo siguiente. Aquí hay algo para los verdaderos cristianos, los que son justificados, los que tienen fe en el Señor. Dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Hay situaciones a veces difíciles donde a veces hay que acudir a la justicia humana. Pero si podemos tener paz sin necesidad de eso, mucho mejor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tenemos un enemigo terrible. Para poner un ejemplo, que ha exterminado toda nuestra familia y lo odiamos con todo el corazón y queremos matarlo. Pero ahora soy cristiano y la Biblia dice, no se vengue, déjeme eso a mí, dice Dios. Tranquilo, déjeme eso a mí, la venganza es mía. Y todas esas cosas son difíciles porque somos pecadores y tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude con ese amor que Él nos ha dado gracias al Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y es por eso que ahora, aunque en la carne siento ira, oro y uno se tranquilice y Dios sana el corazón. Porque si no, hermano, terminamos como los demás, matando y haciendo todo hasta para vender, y por eso la violencia que estamos viviendo hoy, porque los hombres no tienen a Cristo en su corazón. El amor de Dios no ha sido derramado en ellos. Una segunda cosa que dice aquí el apóstol es que nosotros tenemos que estar también firmes contra el engaño religioso. Firmes contra el engaño religioso. Versículo 7. Recordemos que el apóstol aquí está trabajando con las iglesias. Recordemos que hubo gente que entró en las iglesias, falsos pastores, y empezaron a decirle a las iglesias, mire, eso de creer solo en Cristo, eso no es cierto, no es suficiente que usted crea solo en Cristo. Usted tiene que hacer esto, que hacer aquello, tiene que hacerse circuncidar, tiene que hacer holocaustos, tiene que hacer sacrificios. Entonces Pablo está luchando con ellos. Y aquí en el versículo 7 les dice, vosotros corríais bien, le dice a las iglesias. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Porque él se dio cuenta que estaban dudando del verdadero evangelio. Y por eso les dice, tiene que haber aquí personas que los están confundiendo. 8.
esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, habían personas que estaban persuadiendo a las iglesias a que no confiaran solamente en Jesús. Y Pablo les dice mucho cuidado con dejarse persuadir. Debemos ser fieles al llamamiento de Dios mediante el Evangelio. Si alguien llega a la iglesia con una doctrina diferente, no debemos escuchar su llamado, porque ese llamado no es de Dios. Nosotros tenemos la verdad aquí, en las Escrituras, que nos dejó el Señor. El Señor nos la dejó a nosotros para conocer la verdad. Y debemos evaluar el peligro, porque en el versículo 9, ¿qué dice? Dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y aquí Pablo entonces usa una metáfora, un ejemplo para explicarse. Es la levadura. Los panaderos amasan una gran cantidad de harina con agua, hacen una masa. Y luego le añaden un poquitico de levadura y la dejan ahí unas horas. Y la levadura hace que se infle toda la masa hasta que todo quede leudado. Esa es la metáfora. El significado de esto es que la introducción del error, por más pequeño que sea, tiende a corromper toda la verdad. La estrategia de Satanás para destruir una iglesia es que introduce ideas que suenan bonito, pero contaminan. Contamina la pureza del evangelio al introducir en la iglesia opiniones falsas y corruptas. Produce una lesión pequeña, pero a la larga esa lesión mata a la iglesia. Y él inventa la manera de meter a alguien en la iglesia que empieza a vender una doctrina rara, pero bonita, y toda la gente empieza a decir, oh, qué hombre de Dios, este hermano sí que es ungido, ese es un hermano, vean cómo habla, vean cómo, y resulta que es el diablo usándolo para introducir una levadura que va a matar la iglesia. Después de que la verdad de Dios ha sido corrompida, ya no estamos a salvo. Por eso debemos tener precaución y no permitir que la doctrina pura del evangelio la falsifiquen. Y los falsos apóstoles y los falsos pastores en esa época engañaban a la gente enseñando otro evangelio. Recordemos que eso ya lo vimos. Pablo tuvo que decirle a la iglesia, no hay otro evangelio, no hay otro. Si alguien viene enseñando otra cosa, o en el supuesto, hipotéticamente, que viniera un ángel con otro evangelio, sea maldito, porque eso no es cierto. Y luego Pablo dice que nosotros lo que tenemos es que seguir predicando la ofensa de la cruz. Versículo 11. Dice Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque pues habían algunos que estaban confundidos y decían que Pablo no era un verdadero apóstol porque él estaba enseñando la circuncisión y luego se contradecía. Pablo dice, entonces, ¿para qué me persiguen si creen que yo estoy predicando una doctrina que es la que ustedes creen? Y luego dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Qué es eso del tropiezo de la cruz? También se puede traducir la ofensa de la cruz. ¿Qué significa eso? Tropiezo u ofensa de la cruz. ¿Por qué la cruz era un tropiezo para los judíos? Porque ellos no creyeron que Jesús era Dios encarnado, y menos que ese Señor llamado Jesús pretendiera salvarnos derramando su sangre en la cruz.
Los judíos nunca aceptaron eso, que Jesús dijera que era Dios, que era el Mesías, que existía desde antes de la fundación del mundo. Se burlaron, no le creyeron, lo mataron. Finalmente en la cruz lo rechazaron. Era un blasfemo. ¿Cómo se le ocurría un pobre hombre de estos venir a decir que él era Dios? Ese mensaje los ofendía, era un tropiezo para ellos. Pero también la cruz ofendió a los griegos. Recordemos que en aquel entonces la cultura era grecorromana. La cultura griega tenía mucho poder, había mucha filosofía entre la gente. Y para los griegos también fue una ofensa el Evangelio. Para ellos era absurdo que un Dios tuviera que morir para salvarnos, porque para ellos los dioses eran seres lejanos, imposibles de alcanzar. El mensaje de la cruz también ofendió a muchos, porque el Evangelio enseña que en Cristo nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El Evangelio no lo felicita a usted, hermano. Cuando uno conoce el Evangelio por primera vez, el Evangelio no le dice, ¿cómo eres de bueno? El Evangelio le dice, usted es un pecador y está muerto en delitos y pecados. A menos que Cristo lo justifique, usted no puede ser salvo. Es culpable. La cruz se ofende porque la cruz también, ese mensaje de la cruz, de que Cristo murió por nosotros para justificarnos, eso ofende a la gente porque el Evangelio dice, nadie puede ir al cielo sin creer primero en Cristo. Nadie puede ir al cielo sin creer primero en Cristo. Entonces el pecador que es orgulloso dice, no, yo soy bueno. ¿Cómo así que no puedo ir al cielo? Yo tengo derecho al cielo. Yo soy una persona buena. Y se justifica a sí mismo, pero está totalmente engañada. En cierta ocasión, alguien me dijo abiertamente que él no consultaba al pastor para sus problemas porque la respuesta del pastor él ya la conocía. Y él sabía que la respuesta del pastor era arrepiéntase. Entonces él esperaba mejor que le dijeran, pobrecito, ¿cómo sufres? Tú eres tan bueno, eres una víctima. Pues nosotros no podemos decir eso. Decimos, usted ya le confesó a Dios sus pecados, entregó su vida a Cristo, ya el Señor lo ha justificado. Y luego el apóstol en el versículo 12 dice algo, dice también algo terrible, porque él dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y es una sentencia contra los falsos pastores y los falsos maestros. El apóstol está de acuerdo en que los que quieran introducir enseñanzas contrarias al Evangelio de la Gracia debían ser excluidos de la iglesia. Porque el error tarde que temprano causa problemas. Y cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que la palabra de Dios es radical con aquellos que perturban la iglesia con enseñanzas falsas que no son el verdadero evangelio. Entonces, si aquí recibimos a alguien, pues bienvenido, hermano. Si viene buscando a Cristo, bienvenido. Si viene tras de otro interés, no le podemos decir bienvenido. Y si después de que le digamos bienvenido empieza y se hace parte de la comunidad y empieza con ideas raras aquí, hermano, con doctrinas raras, tenemos que decirle, mire, nosotros creemos en lo que está aquí. Y si no acepta, entonces le decimos, mire, ahí está la puerta. No cabe aquí porque usted tiene otra doctrina diferente, peligrosa, como la levadura. Y luego, un último punto es que nosotros tenemos que estar firmes en esa libertad cristiana. Porque, ¿qué dice el versículo 13? Esa libertad cristiana nos hace responsables. El versículo 13 dice,
Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si nosotros verdaderamente creemos en Jesús como nuestro Salvador, ya no tendremos miedo de ninguna condenación. Hermano, yo ando por este mundo libre. Cuando Satanás viene y me dice, pero usted es malo, yo le digo, sí, muy malo, pero resulta que Jesús murió en la cruz por mí y Dios me declaró inocente. Soy libre. Ahora sabemos que la religión ayuda un poco, pero no nos salva. Ahora sabemos que no es por nuestras buenas obras. Así es. Ahora, por otra parte, cuando alguien escucha este mensaje y no lo entiende, puede llegar a pensar lo siguiente. Alguien puede llegar y decir, bueno, pues entonces lo que está predicando el pastor, pues chévere, ¿no? Como dicen, ¿no? Muy fácil. Si lo único que yo tengo es que creer y ya con eso todo se arregla y soy libre de condenación y la gracia de Dios es la que me salva, pues entonces yo puedo vivir ahora tranquilo y como quiera. Pero Pablo dice aquí que mucho cuidado con eso, porque es que la gracia de Dios no es para libertinaje. Hay que ser responsables. ¿Qué es el libertinaje? Dios nos llamó a ser libres, pero no a ser libertinos. ¿Qué es el libertinaje? Es cuando una persona da rienda suelta a sus deseos. Y por ahí había una secta falsa, ¿no? Que decía que somos salvos por la gracia de Dios, lo cual es cierto. Y que como ya somos salvos, entonces usted tenga 4 mujeres, robe, mate, diga mentiras, haga lo que quiera, ya es salvo de todas maneras. Pablo dice que eso no es así. No podemos usar esa libertad de manera irresponsable, dando rienda suelta a nuestros deseos. No, no es así. Y por último, Pablo habla aquí de la práctica del amor fraternal, versículo 14. Dice Pablo, porque toda la ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos, por ejemplo. En esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando uno ama a Dios, como lo dije antes, cuando el amor de Dios ha sido derramado en uno, cuando uno ha experimentado el perdón de Dios, uno ya es mejor persona, uno se relaciona mejor con la gente, con su prójimo. Y Pablo le dice a los judíos, ustedes que tanto hincapié hacen en la ley, sepan que hay una ley superior a todas. ¿Cuál? La ley del amor. Y miremos Romanos 13:8. Romanos 13:8. Romanos 13:8. Esto es para usted, hermano, y para mí. Lo que el Señor nos va a decir aquí en esto que vamos a leer. Somos libres, pero no para el libertinaje, para hacer lo que se le dé la gana. Dice aquí entonces Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada. Aquí no está hablando de términos económicos, está hablando de todo. Es decir, yo no tengo que tener problemas indebidos con la gente, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, hermano, ¿por qué Pablo dice esto? Porque es que las iglesias estaban en peligro por las falsas doctrinas. Esos problemas de doctrina a veces traen malestar a la iglesia, generan divisiones y odios. La falta de amor nos lleva al egoísmo. La falta de amor lleva a la gente a matar, a cometer adulterio, a robar, a perjurar, a codiciar, porque no está el amor de Dios en su corazón. Entonces, finalmente Pablo le dice algo en el versículo 15 a las iglesias, les dice: pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. ¿Eso qué quiere decir? El apóstol le está diciendo a las iglesias: tengan cuidado de no devorarse entre ustedes mismos, como las bestias salvajes, como los perros rabiosos que se muerden y se matan entre ellos. Cuidado tener usted en la iglesia esa actitud, por falta de amor. Los hermanos en la iglesia podían caer en calumnias, acusaciones, reproches y en lenguaje ofensivo, porque ya se estaba dividiendo en la iglesia por esos que habían metido la mala doctrina. ¿Cuál es el peligro de esos problemas cuando se producen en la iglesia? La iglesia puede ser destruida. Eso quiere decir consumir, destruida. Las peleas en la iglesia desgastan completamente. Cuando en la iglesia no hay amor entre los hermanos y las disputas no se arreglan con respeto, la vida de la iglesia sufre. Los problemas de esa naturaleza no edifican, destruyen. Y la destrucción mutua termina en conflictos mutuos graves. Ninguno gana la victoria, todos pierden. Y aquí, hermano, pues yo llevo aquí en la iglesia ¿cuántos años? 96, 2006, 2016. Llevo más de 30 años, desde cuando estábamos en otro lugar. Y yo he visto aquí, me ha tocado enfrentar unos agarrones a veces, hermano, donde exactamente esto que dice Pablo fue grave y corrimos peligro. Cuando el diablo nos tienta con disputas, el desacuerdo de los miembros dentro de la iglesia nos puede llevar a la ruina y a la destrucción. Destruye el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros y debemos amarnos los unos de los otros. Pero si el orgullo y el rencor y el odio y el deseo de figurar nos domina, pues terminamos enfrentados en problemas. Y eso es supremamente triste y dañino. Y nuestro Señor dijo algo tremendo. Dijo: ningún reino dividido contra sí mismo permanece. Ningún reino, ningún gobierno que está dividido va a permanecer. A la larga se destruye. Divididos no vamos a ninguna parte. Pero si entre nosotros hay amor fraternal, entonces habrá protección mutua, bondad, comprensión, consideración, consuelo, buen consejo, ayuda mutua. Y debe ser así porque somos cristianos. Dios nos ha justificado y el Espíritu Santo está en nosotros y el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Dios nos ha cambiado. Porque si no es así, entonces no somos ni siquiera cristianos. Conclusión, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios en este mundo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta que Pablo hizo en otra epístola. Nadie nos puede acusar porque es que Dios es el que me declaró inocente. Dios es el que justifica.
La palabra de Dios nos advierte que nosotros tengamos mucho cuidado con las filosofías, con las ideologías que nos pueden apartar de Cristo, porque Cristo es Dios. En Él habitó el Dios creador. Corporalmente en Él habitó la deidad, la divinidad. Y esa libertad que Cristo nos ha dado por su gracia no es para que abusemos de ella. No es para que abusemos. Como yo ya soy salvo, como soy salvo por la gracia de Dios, entonces puedo hacer lo que quiera. No, esa libertad es para que seamos más juiciosos. De manera, hermano, que usted ha llegado a ese convencimiento. Si usted no está seguro de que Dios lo justifica, usted no va a tener paz. Porque el pecado nos amarga, nos hace infelices. Y usted no va a tener la libertad de Cristo. Porque está lleno de dudas y porque todavía no se ha arrepentido y Dios no lo ha justificado todavía porque no ha creído verdaderamente en Cristo como su único Salvador. Y recuerde, no hay otro evangelio sino el evangelio de la gracia de Dios. Si alguien viene a decirle que el camino de la salvación es otro, tenga mucho cuidado. Mire, hermano, esto está lleno de religiones, de esoterismo, de yoga, de adivinación, de miles de cosas, de cientología. Y todo el mundo quiere llamarlo a usted para que usted sea feliz. Y si usted muerde el anzuelo, le va a ir mal. Cristo es el único camino. Usted ahora que ha conocido la gracia de Dios y que ha salido de tantos errores, puede gozar de la verdadera libertad por fe en el Señor. Sin embargo, como dije, esa libertad que Dios le da es para que usted cuide su salvación y no abuse de la paciencia de Dios ni de la gracia de Dios, sino para que usted se preocupe por su propia vida, por este regalo que Dios nos ha dado, este tesoro, una salvación, un perdón. Dios me ha declarado inocente sin yo merecerlo, por su gracia y su misericordia. ¿Por qué a mí y al otro no? Yo no sé, hermano. El otro es problema de él. Lo que yo tengo que predicarle el evangelio también para que ojalá experimente lo que Dios me ha dado a mí. Pero por ahora me voy a preocupar por mí, por no pecar. ¿Es esa su experiencia, hermano, su convencimiento? Vamos a orar.